¿Qué tal? Buen día, bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy vamos a ver el tema de insuficiencia cardíaca y para eso tenemos al doctor Guillermo Burelo. Él es médico urgenciólogo, cardiólogo clínico y en este momento está haciendo hemodinamia. Entonces trae información que te va a servir mucho para tus diagnósticos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Guillermo Burelo, cardiólogo clínico. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama insuficiencia cardíaca en el primer nivel de atención. Vamos a tener el abordaje y el tratamiento inicial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver estos siguientes objetivos. Vamos a tener una definición, la terminología actualmente utilizada, la etiología de la insuficiencia cardíaca. Vamos a llegar a un diagnóstico y vamos a ver cuáles son las formas más fáciles de llegar al diagnóstico. Y posteriormente vamos a hablar generalmente del tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que como definición de insuficiencia cardíaca, como ustedes saben, es un síndrome clínico que está caracterizado por la presencia de síntomas típicos tales como disnea y fatiga y que también puede ir acompañado de signos específicos tales como presión venosa yugular elevada, estertores crepitantes y también edema periférico. Esto relacionado con una anomalía principalmente que sea estructural o funcional del miocardio, ¿de acuerdo? Y esto nos va a condicionar a una reducción del gasto cardíaco y a una elevación de las presiones intracardíacas, ya sea en reposo o en estrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Guillermo Burelo, soy cardiólogo clínico y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el abordaje y tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el primer nivel de atención, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos de este tema van a ser la definición, una terminología, la etiología, el diagnóstico y un algoritmo rápido para el inicio del tratamiento en el primer nivel de atención, ¿vale? Entonces, primero tenemos que la insuficiencia cardíaca la definimos como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de signos y síntomas. ¿Cuáles síntomas? Principalmente disnea, fatiga, y los signos más importantes son presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. Esto secundario a una anomalía cardíaca que puede ser estructural y funcional, o cualquiera de las dos, y que nos va a condicionar o nos va a producir una reducción en el gasto cardíaco, con incremento de las presiones intracardíacas, ya sea en reposo o en estrés, ¿de acuerdo? Partiendo de la definición, la terminología de la insuficiencia cardíaca la llevamos a cabo, de acuerdo, históricamente, por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y partiendo de esto, entonces, tenemos que desde el 2016, la insuficiencia cardíaca la vamos a catalogar, por así decirlo, en tres rangos, que serían una insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión reducida, que es de la que vamos a hablar comúnmente en esta sesión, una insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión en rango medio y una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección en rango conservado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar principalmente de esta. Tenemos que, para hablar de insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión reducida, vamos a valorar tres criterios principales. El primer criterio va a ser la representación por síntomas y signos. El segundo criterio va a ser, obviamente, la representación por la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Y por último, algunas alteraciones que van relacionadas con la bioquímica y con la imagen que nosotros podemos tener, ¿de acuerdo? Entonces, una insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión reducida es aquella que tiene síntomas y signos, los vamos a ver más adelante de acuerdo a los criterios de Framingham, que tiene una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor del 40% y que a lo mejor el punto número 3 lo pasamos desapercibido, ¿de acuerdo? Y en la insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión en rango medio, que es la línea gris que nosotros conocemos, tenemos signos, síntomas, una FEBI que va en rango medio de 40 a 49%, pero que también en el tercer criterio podemos encontrar los péptidos natriuréticos elevados, el BNP, mayor de 35 picogramos sobre mililitros, o el NT-proBNP mayor de 125 picogramos sobre mililitros. Pero también a nivel de imagen, a nivel del ecocardiograma, vamos a encontrar enfermedad estructural conocida. ¿Cuál sería esta? Principalmente hipertrofia ventricular izquierda y dilatación auricular izquierda.
y también datos sugestivos de disfunción diastólica, ¿de acuerdo? Y entonces, en la tercera clasificación encontramos a una insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión conservada, que es aquella, como su nombre lo dice, la FEBI está conservada, es una FEBI mayor del 50%. De acuerdo a la Sociedad Americana de Ecocardiografía, la FEBI normal es arriba del 52% para hombres y 54% para mujeres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una FEBI mayor del 50% en la conservada, con péptidos natriuréticos elevados, igual que en la de rango medio, enfermedad estructural, igual a hipertrofia ventricular izquierda, dilatación auricular. Cuando hablamos de dilatación auricular, con una dilatación de la aurica, un volumen que vaya mayor de 34 mililitros sobre metro cuadrado, y datos de disfunción diastólica a nivel ecocardiográfico. Esta terminología es la que comúnmente utilizamos para la clasificación de la falla cardíaca, sin embargo existen otras clasificaciones, la que principalmente de acuerdo a la AJA o la ACC, que manejan de acuerdo a las etapas de gravedad de la insuficiencia cardíaca que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos otra parte de la terminología que es muy importante que ustedes conozcan, es las etapas de la insuficiencia cardíaca por una clasificación de la ACC y de la AJA, ¿no? Y entonces la divide en 4 etapas, donde tenemos la etapa número A, que es un paciente que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca alto. Este paciente no tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene el riesgo, sin enfermedad estructural. ¿Qué paciente puede ser y por qué es importante? Aquel paciente que se conoce como una valvulopatía, sobre todo aquel paciente que tiene hipertensión arterial de difícil control o que no ha sido controlado. Entonces son los pacientes que están en riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Posteriormente, en la etapa B, es un paciente que ya tiene enfermedad cardíaca estructural conocida por un método de diagnóstico, pero que en este momento el paciente está asintomático, no tiene signos ni síntomas de la enfermedad. Y posteriormente, en la etapa número C de la AJA-ACC, tenemos una enfermedad cardíaca estructural o funcional con signos y con síntomas de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y entonces, por último, en la etapa número D, tenemos insuficiencia cardíaca, que tiene tratamiento médico óptimo, pero que es refractaria y que requiere intervenciones especializadas, como cuáles puede requerir trasplante cardíaco o algún dispositivo de los mecánicos que se conocen actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la terminología más usada que tenemos, una de acuerdo a la fracción de expulsión y la otra de acuerdo a las etapas de la AJA. La etiología de la insuficiencia cardíaca la podemos desglosar en 3 apartados. El principal es miocardio enfermo. En el caso de miocardio enfermo, lo primero que vamos a pensar es en enfermedad arterial coronaria. En este caso sería cardiopatía isquémica, infarto del miocardio. Pero también hay otras patologías que también te pueden condicionar insuficiencia cardíaca, como tóxicos, algunos como cocaína, como el alcohol, el abuso de alcohol, algunas enfermedades, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, también algunos tipos de cáncer, algunos fármacos, la radiación, fármacos importantes como el trastuzumab en aquellos pacientes que tienen cáncer de mama y que están utilizando alguna terapia de estas. Entonces es muy importante que se les realice un ecocardiograma de forma inicial y posterior cuando se termine el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas patologías que pueden ocasionar un miocardio enfermo. Igual la insuficiencia cardíaca derivada del parto o el periparto también. En las condiciones de carga normal tenemos principalmente las valvulopatías y la hipertensión arterial sistémica, ¿de acuerdo? Y en el caso de las arritmias tenemos las taquiarritmias y las bradiarritmias, conociendo en este caso de las taquiarritmias, la fibrilación auricular es un condicionante para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿sale? Ok, entonces el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo vamos a hacer con diferentes parámetros. Tenemos los signos y síntomas, tenemos parámetros de laboratorio y por último tenemos el gabinete. Vamos a iniciar con los signos y síntomas. Para esto regularmente ocupamos los criterios de Framingham. Como ustedes recordarán, estos criterios los dividimos en criterios mayores y en criterios menores. Los más importantes de los criterios mayores tenemos la disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? El paciente se acuesta, 2 a 3 horas después el paciente se levanta por la sensación de falta de aire, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos estertores crepitantes, tenemos enfermedad aguda pulmonar, la presencia de S3
y reflejo hepatoyugular. Y también podemos tener presión venosa yugular elevada dentro de los criterios mayores de Framingham. Los criterios menores tenemos disnea, tenemos edema de extremidades, derrame pleural. En este caso el derrame pleural es muy importante mencionar que el 60% del derrame pleural es bilateral. El otro 30% principalmente es del lado derecho y el otro 15% va a ser del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos tos y taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto. Dentro de los criterios de Framingham, en los mayores también podemos abordar lo que es la pérdida de peso mayor de 4.5 kilogramos. Cuando es así, lo ponemos dentro de los criterios mayores. Y entonces el diagnóstico lo vamos a hacer teniendo dos criterios mayores o teniendo un criterio mayor y dos menores. Y con eso llegamos al diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca. Ok, posterior a esto, a los signos y síntomas de este paciente, nos vamos a pasar a laboratorio. Ok, entonces, en el contexto del laboratorio, tenemos muchos parámetros que podemos utilizar, pero principalmente vamos a utilizar los reactivos natriuréticos auriculares o cerebrales. Tenemos que en el contexto no agudo, que es el que estamos hablando ahora, porque es abordaje en el primer nivel de atención, en este contexto es un paciente que no tiene descompensación de su falla cardíaca o que apenas estamos abordando y estamos llegando al diagnóstico. Vamos a tener un BNP mayor de 35 picogramos sobre mililitros o un NT-proBNP mayor de 125 picogramos sobre mililitros. Y en el contexto agudo, si el paciente ya lo tuviéramos en la sala de urgencias, tenemos un BNP mayor de 100 picogramos sobre mililitros y un NT-proBNP mayor de 300 picogramos sobre mililitros. Pero es muy importante otras consideraciones, otros exámenes de laboratorio, porque dentro de la etiología recordemos que, por ejemplo, la anemia grave también es una condicionante de insuficiencia cardíaca, entonces necesitamos tener una biometría hemática. La insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica también es una condicionante de insuficiencia cardíaca, por lo tanto necesitamos tener química sanguínea, electrolitos séricos, necesitamos tener pruebas de funcionamiento hepático, necesitamos tener ferritina, necesitamos también hormonas tiroideas, entre otros exámenes de laboratorio. El examen general de orina también nos puede dar muchos parámetros importantes para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, son todos los exámenes que podemos pedir. Ojo, en la consulta, en el primer nivel de atención, a veces no contamos para solicitar estos exámenes de laboratorio, pero no podemos hacer válido estos que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Las herramientas de gabinete de las cuales nos vamos a apoyar en el diagnóstico inicial de la insuficiencia cardíaca van a ser principalmente estas tres. Un electrocardiograma, donde vamos a buscar datos sugestivos de alguna patología cardíaca, tal como un infarto crónico, que haya alguna huella de infarto en este momento que nos esté condicionando la falla cardíaca. Entre otras alteraciones podemos encontrar crecimientos ventriculares, auriculares, etc. O muchas veces podemos encontrar un electrocardiograma normal. En el caso de la radiografía de tórax, igual a lo mejor puede ser una radiografía normal. Es difícil que encontremos una radiografía con cardiomegalia, esto ya sería en etapas avanzadas de la insuficiencia cardíaca. Y también podemos encontrar datos de hipertensión venocapilar, ¿de acuerdo? El ecocardiograma es el estudio ideal por la facilidad de hacerlo en cualquier servicio. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un ecocardiograma transtorácico, pero hay otras herramientas que nos pueden servir para llegar al diagnóstico. En el caso del ecocardiograma transtorácico, pues nos va a dar los volúmenes de los ventrículos, de las aurículas, nos va a dar la proporción o la proporción de los grosores de las paredes y si hay alguna alteración valvular. Pero también el estándar de oro, que es un estudio, que sería la resonancia magnética cardiovascular, sería el ideal para cuantificar los volúmenes del ventrículo izquierdo. Sin embargo, pues es más difícil de conseguir una resonancia magnética cardiovascular. Y nos podemos apoyar de otros exámenes, tales como una medicina nuclear, una coronariografía, una angiotomografía, entre otros exámenes. Pero ustedes deben sospechar y deben pedir principalmente un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma transtorácico. En el caso de que el ecocardiograma transtorácico tenga una mala ventana, entonces la siguiente indicación sería una resonancia magnética cardiovascular. Para ellos y para los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, ¿de acuerdo?
A continuación vamos a terminar la clase de insuficiencia cardíaca con dos algoritmos muy importantes. El primero es la evaluación de la probabilidad de la insuficiencia cardíaca para el primer nivel de atención. Entonces tenemos que como primer punto, ¿cuándo vamos a sospechar que cuando un paciente llega a la consulta tiene insuficiencia cardíaca? Primero, una historia clínica detallada, donde vamos a valorar principalmente enfermedad arterial coronaria, un infarto previo, una cirugía de revascularización. Vamos a buscar datos de hipertensión arterial sistémica y vamos también a buscar otras etiologías de la insuficiencia cardíaca, como la exposición a fármacos cardiotóxicos, como veíamos el trastuzumab o algunos inmunomoduladores. Vamos a buscar también datos de radiación, que el paciente haya estado expuesto a radiación, el uso de diuréticos y principalmente los síntomas y los signos. Ortopnea, disnea paroxística nocturna y todos los que ya vimos en los criterios de Framingham, ¿de acuerdo? Una vez teniendo la historia clínica adecuada, donde ya valoramos los signos y los síntomas y algunos datos de las etiologías de la insuficiencia cardíaca, vamos a pasar a la exploración física. En la exploración física es muy importante mencionar que hay signos muy específicos, pero que a veces no son tan fáciles de buscar en el paciente, pero siempre se deben realizar. Vamos a buscar los estertores crepitantes, edema bilateral, sobre todo de tobillos, algún soplo cardíaco en búsqueda de alguna valvulopatía, la presencia de plétora venosa yugular, el latido apical desplazado, ampliado, lateralmente principalmente, y estos dos serían unos signos específicos, pero que a veces es muy difícil valorar en algún paciente, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la historia clínica, síntomas, signos, tenemos la exploración física, nos pasamos a el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma lo que vamos a tener es que si hay cualquier anomalía del electrocardiograma, nos vamos a pasar a la realización de un ecocardiograma. Continuando con la evaluación de un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, una vez que tenemos la historia clínica detallada, la exploración física y el electrocardiograma que tiene alguna anormalidad, si tenemos alguno de estos tres, lo que sigue es solicitar los exámenes de laboratorio, principalmente los péptidos natriuréticos, como ya vimos los puntos de corte anteriormente. Si los péptidos natriuréticos resultan elevados, entonces la probabilidad de falla cardíaca es muy elevada y entonces nos tendríamos que pasar a la realización de un ecocardiograma. Pero hay muchos centros de primer nivel y de segundo nivel de atención donde no hay la posibilidad de hacer los péptidos natriuréticos. Entonces lo que hacemos ahí es, si el paciente tiene cualquiera de estos, un dato de cualquiera de estos tres que tenemos aquí, entonces el paciente lo pasamos directo a ecocardiograma. Y en el ecocardiograma, ¿qué vamos a buscar? Principalmente una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor del 40%, hipertrofia ventricular izquierda, las paredes engrosados, podemos encontrar dilatación auricular izquierda, como ya veíamos, mayor de 34 mililitros sobre metro cuadrado, y datos de disfunción diastólica, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a buscar en los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. Una vez que tenemos esto y que el ecocardiograma nos arroja que tiene una fracción de expulsión menor del 40% y corroboramos la insuficiencia cardíaca, lo que sigue es una parte muy importante que sería el tratamiento de forma ambulatoria. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico por laboratorio y ecocardiográfico de insuficiencia cardíaca, el tratamiento en ese momento va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida sintomática, la piedra angular del tratamiento van a ser dos fármacos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril, el captopril, risinopril, entre otros, y los beta bloqueadores, ¿de acuerdo? Son los fármacos más importantes que debe tener cualquier paciente con fracción de expulsión reducida sintomática. Hay muchos estudios que valoraron el uso de estos fármacos, en el caso de los IECAS, el estudio SOLV, el Consensus, entre otros, y en el caso de los beta bloqueadores, principalmente el estudio CIDIS, que es el del uso del bisoprolol, el estudio Copernicus y el estudio MERIT-HF. Estos fármacos, los primeros, los IECAS y los beta bloqueadores, se inician con dosis muy pequeñas. Por ejemplo, en el caso del enalapril utilizamos una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas hasta incrementarlo a la dosis máxima estudiada, ¿cuál es? 20 miligramos cada 12 horas, con una dosis total de 40 miligramos. En el caso del bisoprolol, iniciamos con una dosis de 1.5 miligramos hasta una dosis total de 10 miligramos al día, cada 24 horas.
Y así hay otros fármacos, en el caso de los beta bloqueadores, como el carvedilol, el nebivolol principalmente, ¿de acuerdo? Y tenemos que si el paciente, a pesar de tener instaurado el tratamiento con el IECA y con el beta bloqueador, este paciente sigue sintomático y nosotros demostramos por algún método, ya sea ecocardiograma, resonancia magnética, que tenemos una fracción de expulsión menor o igual al 35%, en este caso es importante añadir un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. ¿Cuáles tenemos aquí? Tenemos la espironolactona y la eplerenona. El uso, por ejemplo, en el caso de la espironolactona, se vio comprobado en el estudio RALES, donde se utiliza una dosis de 25 miligramos al día con una dosis máxima de 50 miligramos. Hay que tener muy en cuenta que hay contraindicaciones o consideraciones para el uso, para no usar estos medicamentos, principalmente una creatinina mayor de 2.5 miligramos o que tenga un potasio sérico mayor de 5, ¿de acuerdo? En el caso de que nosotros tuviéramos la oportunidad de darle al paciente la eplerenona, que es un análogo de la espironolactona, que tiene mucho menos efectos secundarios que la espironolactona, recordando los efectos secundarios de la espironolactona, que son ginecomastia y mastalgia principalmente, podemos utilizar la eplerenona a una dosis igual de 25 miligramos cada 24 horas, con una dosis máxima de 50 miligramos al día. Y si a pesar de esto el paciente, a pesar de que ya tiene el IECA, el beta bloqueador, el antagonista de los receptores de mineralocorticoides, todos estos fármacos han demostrado disminuir la mortalidad e incrementar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Si a pesar de estos tres esquemas de fármacos el paciente sigue sintomático, valoramos tres brazos. Principalmente, si el paciente tolera el IECA, lo podemos cambiar principalmente a un inhibidor de la neprilicina y un antagonista de los receptores AT1, que sería en este caso el valsartán, mejor conocido como el Entresto, en el estudio Paradigm. Y posteriormente, si el paciente sigue sintomático, igual como veíamos, si tiene estos fármacos, tiene ritmo sinusal y tiene un QRS mayor de 130 milisegundos con un bloqueo de rama izquierda, es un paciente candidato al uso de terapia de resincronización. Y en el último brazo tenemos que si es un paciente que a pesar de que tiene todos los medicamentos sigue taquicárdico el paciente, entonces es un paciente que se beneficiará de algunos fármacos como es la ivabradina, que es un fármaco que actúa inhibiendo los canales FONI a nivel del nodo sinusal y está comprobado en los estudios SHIFT y el estudio BIROF. Entonces, en ese caso utilizaremos esos tipos de fármacos. Si a pesar de todo eso, de todos los fármacos que ya tenemos, el IECA, el beta bloqueador, el antagonista de los receptores de mineralocorticoides, si ya cambiamos el IECA por el Entresto en este caso, y tenemos a lo mejor la ivabradina y el paciente sigue sintomático, nos podemos hacer válido de otros tipos de fármacos como los nitratos o como en este caso la digoxina, ¿de acuerdo? Que también hay muchos estudios que avalan su ocupación en este tipo de patología. Entonces, pues básicamente este es el algoritmo de tratamiento. Lo que tienen que recordar en el primer nivel de atención que todo paciente debe tener: IECA, beta bloqueador, un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, la espironolactona, cuando la TB es menor de 35, principalmente estos tres fármacos. Si no funciona, pues ya nos pasamos a la última línea de manejo, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos instaurado el tratamiento médico óptimo, es muy importante recordar que el uso de diuréticos no va a ser para todos los pacientes, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a utilizar los diuréticos? En cualquier parte de este algoritmo, siempre y cuando tengamos datos de congestión y que tengamos síntomas, sobre todo, y signos como edema periférico, ¿de acuerdo? Que tengamos a nivel pulmonar, que tengamos estertores. No siempre vamos a utilizar los diuréticos. Si el paciente está controlado y no tiene ninguno de esos signos o síntomas, podemos quitar los diuréticos, obviamente por el riesgo y los efectos adversos que tienen los diuréticos. Si el paciente, dentro de todo el algoritmo y dentro de su evaluación clínica, el paciente llegara a presentar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, es un paciente que se va a beneficiar de un desfibrilador automático implantable, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con aproximadamente entre 5 o 6 fármacos, y recordar siempre que los diuréticos no se usan de forma rutinaria. ¿Sale? Agradecemos nuevamente la participación del doctor Guillermo Burelo en esta sesión. Espero haya sido
de tu agrado y de tu ayuda para tu diagnóstico. Recuerda que todo lo que vimos hoy es para primer nivel de atención. Espero que sigas compartiendo y que nos sigas dando like.